caso de emergencia, ¿con quién nos podemos comunicar? Fecha y motivo de tu última consulta odontológica. Le cuento que hace un mes más o menos me he descuidado de un cliente que parece que es antes de que llegue la muela y tengo así un mal dolor, no me duele, pero está hueco. No sé si es extracción. Entonces, el paciente aparentemente presenta en la pieza T5. ¿Tiene antecedentes patológicos familiares? ¿Hay algún familiar tuyo que presente alergia, asma, problemas cardiológicos, cáncer, problemas de sangre, diabetes, hipertensión, enfermedades? Sí, y pues mi papá presenta lo que es diabetes. ¿Cómo consideras tu estado de salud? ¿Cuándo fuiste la última vez al médico? Más o menos, ¿Estás bajo algún tratamiento médico? ciertamente sí. Bueno, le comento que estoy pues diabético, pues he adquirido lo que es la diabetes tipo 2. Entonces estoy bajo tratamiento médico ya de por vida. ¿Qué medicamento tomas? Soy insulino dependiente, ¿Me han realizado alguna intervención quirúrgica? ¿Sangre excesivamente al cortarte? No, pero con una herida para cicatrizar. ¿Padeces algún problema sanguíneo? ¿Tienes algún problema oncológico, renal? ¿Tienes edad? ¿Respiras por la boca? Sí, te cuento que al dormir ¿Te muerdes las uñas, los labios? sí, me muerdo las uñas. ¿Muerdes objetos? ¿Consumes cítricos? Sí, no me daré nada. ¿Fumas? ¿Te pican los dientes? Sí, a veces cuando estoy nervioso. Una firma, por favor. Una vez obtenido todos los datos personales y familiares del paciente, procedemos a hacer la evaluación de los signos vitales, comenzando por la toma del pulso arterial que presenta el paciente. Para esto vamos a evaluar la arteria radial utilizando los pulpejos de los dedos del medio y del anular. Vamos a proceder presionando encima de la arteria y esperando 1 minuto. Al haber concluido el minuto, tomamos todos los datos y el paciente presentó 76 pulsaciones por minuto, lo cual está dentro del rango normal. Una vez tomadas las pulsaciones del paciente, procedemos a hacer la evaluación de la presión arterial. Para esto vamos a hacer el uso del tensiómetro y del estetoscopio. Colocamos el brazalete por encima de la arteria braquial y cerrándolo bien para que este no quede tan suelto.
Hay que tomar en cuenta los sonidos de Korotkov, el cual la primera fase es al desinflar el manguito aparece el ruido sordo que nos indica la presión arterial sistólica. En la segunda fase el ruido se pierde y también se pierde la intensidad y se escucha como un soplo. En la tercera fase se va a escuchar un ruido más sordo suave. En la cuarta fase el ruido se va a ir apagando y en la quinta fase desaparece el ruido e indica la presión arterial diastólica. Para esto hay que tomar en cuenta las partes del tensiómetro, en el cual ya mencionamos anteriormente el brazalete, los conectores, el nanómetro, el cual va a ayudarnos en la valoración numérica de todas estas fases, la válvula y la perita de goma insufladora. Acomodamos bien todos los elementos del tensiómetro para que exista un buen registro de la presión arterial y también nos vamos a ayudar con el estetoscopio, el cual nos va a guiar con los sonidos que proceden las fases 1, 2, 3, 4 y 5 de los ruidos de Korotkov. El paciente no presentó ninguna alteración, ninguna anomalía. Presentó una presión arterial de 110/80, el cual está bien porque el valor normal es de 120 de presión sistólica a 80 presión diastólica. Ahora procedemos a hacer la toma de frecuencia respiratoria apoyando la mano por encima del esternón y se toma en cuenta las respiraciones que hace el paciente alrededor de 1 minuto. Lo normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto y el paciente presentó 17, así que se puede decir que el paciente está normal, aparentemente. Ahora hacemos la toma de temperatura. Ponemos el termómetro de mercurio en un vaso de agua a temperatura ambiente y luego lo agitamos hasta que la línea roja marque en 35. Desinfectamos con clorhexidina, también se puede usar alcohol y con ayuda de una bolita de algodón vamos a ir desinfectando alrededor de todo el termómetro. Una vez desinfectado, lo llevamos a la boca del paciente, le decimos al paciente que ponga la lengua en el paladar y este se tiene que apoyar en el suelo de la boca. Lo dejamos alrededor de 1 minuto. Posterior a esto lo sacamos y vemos la temperatura mediante la marcación roja en los números. El paciente presentaba una temperatura de 37.2. Así que no presenta temperatura alta. Ahora le decimos al paciente que se suba a la báscula para tomar en cuenta su peso y también sacar su talla, para luego poder sacar su índice de masa corporal, el cual va a ser 20.6 gracias a la fórmula que utilizamos con un peso de 68 kilos y una talla de 1.65. Aquí podemos hacer la valoración de orientación y estado de conciencia del paciente. Evaluamos si el paciente puede responder preguntas simples como la hora, el día, cuándo es su cumpleaños, su número de teléfono, su nombre. Todo esto para evaluar si el paciente está lúcido o si está bajo algún efecto psicotrópico o alguna alteración neurológica. En esta ocasión el paciente sí se presentaba lúcido, respondió correctamente todas las preguntas que le hicimos y se veía bastante consciente. El examen físico de cabeza y cuello es bastante importante, el cual vamos a evaluar qué tipo de cráneo tiene el paciente, si es un dolicocéfalo, mesocéfalo o braquicéfalo. Los pacientes que son dolicocéfalos tienden a tener el cráneo más largo que ancho. Los mesocéfalos tienen un cráneo en relación equilibrada entre el largo y el ancho. Y los pacientes que presentan un cráneo braquicéfalo, el cráneo es más ancho que largo. Aquí podemos también evaluar si existe alguna alteración haciendo ciertos toquecitos en el cráneo y ver si no hay abultamientos. Podemos decir que el paciente presenta un tipo de cráneo mesocéfalo ya que no tiene la cara ni tan larga ni tan ancha. También vamos a evaluar su simetría mediante el uso de 2 reglas tomando en cuenta la línea media de la cabeza y nos ayudamos con otra regla desde el borde interno del ojo
hasta el ala de la nariz. Luego movemos las dos reglas y hacemos la valoración desde el borde externo al ángulo de la mandíbula, también llamado gonion. Esto se aplica en ambos lados. Esto es para evaluar si existe alguna inclinación o qué lado del rostro está más simétrico. Una vez valorado ambos lados, procedemos a hacer la toma y el registro de la valoración de la dimensión vertical. Una vez hecho el registro, nos vamos a ayudar con un instrumento de Willis para hacer la valoración de la dimensión vertical. La dimensión vertical es la distancia entre el punto mentoniano hacia la base de la nariz. Aquí podemos determinar la valoración de los ojos, ya que son permeables, tienen una leve tonalidad roja, medio almendrados, un poco caídos. También hacemos la valoración de las orejas, los oídos, vemos la forma y si no presenta alguna alteración. También vemos la forma de la nariz, en este caso podemos decir que es una nariz recta. Y si no existe desviaciones, también tomamos en cuenta el cuello, labios, el tema de las comisuras, la altura. También tomamos en cuenta los ganglios en caso de haber algún abultamiento o elevación, puede presentar alguna patología, pero este no es el caso del paciente. Podemos decir que también tiene un perfil recto y sin alteraciones. Es importante hacer el diagnóstico del ATM. Para esto nos vamos a ayudar con los palpejos de la mano, apoyando en la ATM, y le decimos al paciente que ejerza ciertos movimientos como abrir, cerrar la boca, que mueva un costado al otro, movimientos de lateralidad, protusión, retrusión. Evaluamos también si existe algún desviamiento y con ayuda de un tensiómetro vamos a evaluar si existen sonidos como crepitaciones o chasquidos. Para esto igual le vamos a decir al paciente que abra y cierre la boca de forma lenta y minuciosa. El paciente no presentaba ninguna anormalidad, ni chasquidos ni crepitaciones. También evaluamos la apertura que tiene el paciente con el instrumento de Willis. Y podemos decir que el paciente tiene una apertura de 40 milímetros. En caso de no tener el instrumento, también podemos hacerlo con los dedos. Para el examen estomatológico tenemos que tomar en cuenta tanto los labios hacia adentro y analizando todas las estructuras. También vemos si los labios son permeables, el color, si existe alguna deformación o desviación. También vemos el tema de los frenillos, si son cortos o si el paciente no presenta. Hay que tomar en cuenta también el color de las encías, si es que estas no están muy rojas y que puede ser signo de gingivitis o alguna alteración periodontal. Con ayuda del espejo también vamos a analizar todas las estructuras del paladar duro o blando y ver si no existe alguna patología igual dentro del orofaringe y el suelo de la boca. También hay que ver las desembocaduras de las glándulas salivales, tanto como de la glándula sublingual y submaxilar y el conducto esteno. Hay que comparar ambos lados de la boca. También vemos el tema de los carrillos linguales, ver si no hay alguna alteración o patología o alteración del color. Y también palpamos en la parte externa del suelo de la boca para ver si no existe algún abultamiento o alteración en las glándulas salivales. También es importante el análisis y diagnóstico de la lengua y para esto nos vamos a ayudar con gasas esterilizadas y le decimos al paciente que saque la lengua y jalamos un poquito. Valoramos si
el tipo de lengua que tiene, si no existen fisuras o si tiene algún mal posicionamiento dentario. Y también valoramos las papilas gustativas. En este caso no presentaba alteraciones. Cuento que no me duele, pero es como una comida, es molestoso, mal olor en las mañanas, no me quita cepillarme y está como ya medio destruido, no sé si lo siento así. Solo en ese sector, no, sí, radio, pero molesta en otros dientes. 1 al 10, ¿cuánto te duele? Dolor no hay mucho, entre 1 y 2. Ya. ¿Qué haces para que ya no te duele? Para que ya no me duela, bueno, que no me duele, pero pues trato de comer menos con este lado, entonces como con este lado, quizá como una comida, ¿no? Entonces, mucha comida. Sí, pero bueno, aquí, cuando me veas, tengo aquí una bolita. Me molesta, pero no sé cómo puede ser algo para eso. Cómo estaba la caries que presentaba el paciente. Podemos ver es que tiene una amplia disfunción coronaria, el cual llega a la parte de la cámara y lo más probable es que sea con síntoma de cáncer frontal. Y aquí el tratamiento sería hacer tratamiento de conductos y si el paciente no tiene tiempo para hacerlo o no lo quiere realizar, lo más factible sería hacer una extracción dental. Es importante decirle al paciente todas estas preguntas, ya que nos vamos a basar en el método de Alicia, el cual vamos a ver la aparición, localización y radiación, características, intensidad y gravantes atenuantes del dolor, ya que mediante estas preguntas podríamos llegar a un buen diagnóstico y poder darle un buen tratamiento al paciente.